Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente. Soy presidenta, soy abuela, soy madre y también ama de casa a mucha honra. El apoyo externo, por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes odian están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los acapuastlas, que resistieron la invasión en 1862. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. A quienes creen que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. Duro mensaje a la derecha entreguista, a la derecha internacional, que se alía con la debilitada y casi extinta derecha y oposición nacional. El día de hoy la presidenta dio su conferencia desde Palacio Nacional, cargado de una agenda en donde se recordó su mensaje del 5 de mayo en este contexto en el que México vive renegociaciones, el estira y el afloja con Estados Unidos y por supuesto un mensaje que llega a todos los mexicanos, este mensaje de la batalla de Puebla, un hecho importante que ayer en Humanismo Mexicano lo presentó muy bien Cristian Fernández. Y para analizar estos temas y también Javier Milei y Donald Trump, el señor Güero, andan tratando de desestabilizar a México y desestabilizar a los gobiernos de América, los gobiernos progresistas. Y BTS en México, la felicidad, la diversión, el ocio es un derecho del pueblo. Para analizar estos temas me acompaña Leonardo, bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y pues aquí estamos otro día más. Miguel Ángel Santamaría, bienvenido a este espacio. Otra vez volver a coincidir, qué bueno que ya te han puesto varias veces aquí en esta mesa. Pues aquí con el permiso de ustedes, mi estimado Tobías, con el gusto de saludarte. Siempre es un gusto estar contigo. De igual forma saludo con mucho respeto a Leonardo y a tu auditorio y con el ánimo de abonar a los comentarios, a cada uno de los temas que vamos a manejar y que sirva de reflexión para todos aquellos que nos ven. Así es, Miguel Ángel, tenemos una derecha opositora en México, una derecha debilitada porque su proyecto, ellos plantean que para regresar al poder, pues buscan tejer alianzas internacionales, buscando refugio en Donald Trump, como lo hacen todos los gobiernos de derecha. El claro ejemplo Argentina, que Javier Milei adquirió una deuda para el pueblo argentino sumamente grande.
para llevar a cabo y que no pegue tanto un tema de inflación. Todos los gobiernos de derecha pues han tratado de recurrir al Salvador, que es Estados Unidos, en este discurso de origen que ya viene en un discurso histórico, que es la relación que México tiene con España a raíz de un tema de disputa, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a España que se disculpe. Hay una andanada de obviamente debates, por decirlo así, entre historiadores, etcétera. Pero cuando esto se traspasa a lo político, vienen figuras como Cayetana Álvarez, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, que son de este brazo de la derecha, rancia de la derecha, fuerte que se tiene en España, y obviamente una derecha radical. Llega es la presidenta de la comisión, ahorita no recuerdo específicamente de qué es presidenta la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, llega arropada por Salinas Pliego, por Alessandra Rojo de la Vega, quienes pues son estas figuras de oposición y de derecha que tenemos en México, y evidentemente se avientan un discurso, dice que en México vivimos en una cueva de ladrones, que se atenta contra la democracia y que pues obviamente hay un socialismo que está atentando contra la democracia. Quisiera saber tu lectura, cómo es que la derecha busca legitimar su discurso, porque esto es precisamente en torno a otros contextos, otras latitudes, como lo es este personaje que es Isabel Díaz Ayuso. Te escuchamos, Miguel Ángel. Pues mira, mi estimado Tobías, el escenario que estamos viendo con Isabel Díaz, dando su opinión de lo que vive hoy en día México, es un claro ejemplo que los perfiles de la oposición del país no tienen credibilidad. Y al no tener credibilidad, tienen que traer personajes externos que hablen mal del gobierno y de las acciones que se implementan o las políticas públicas. Pero si te vas más a detalle, podríamos revisar que Isabel Díaz promedio tiene 3 veces que ha venido ganando en el legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha venido repitiendo. Y eso es una acción que, si lo vemos todos los mexicanos, pues pareciera que se quiere perpetuar en el poder. Y viene a criticar gobiernos que están buscando una democracia real, y si lo revisamos en la última legislatura o las últimas propuestas de la presidenta, donde se reforma que ya no se puede repetir las diputaciones. Entonces estamos hablando que son dos cosas muy diferentes. Por un lado, en este aspecto la presidenta habla de abrir más allá el panorama, no solo para algunos, sino para muchos. Y por otra parte, en la práctica, viene Díaz a decir que ella no está de acuerdo en un gobierno como el que hoy en día existe en México. Pues yo creo que sí, si revisamos que si ella estuviera aquí en México ya no podría repetir, pues obviamente que le molesta, ¿no? Si ese fuera el ejemplo. A veces en la vida pública es muy fácil denotar, mencionar o ofender a una persona o algún gobierno, y no revisamos si nuestras prácticas en verdad van de la mano con nuestro discurso, por una parte. Por otra parte, es denigrante para todos los institutos políticos hoy en día en contra del gobierno actual que su voz no tenga credibilidad ante el ciudadano. Y tercero, y termino, pero peor aún, aquellos que le abren la puerta a personas que vienen de un país que por una parte ya dañó, porque el decir ya dañó es cómo llegaron, cómo influenciaron y cómo nos obligaron a someternos a su gobierno. Es eso. Yo creo que ningún gobierno va a estar en contra de crecer, de tener conocimiento, pero una cosa es que hubieran querido compartir su forma de gobernar, compartir su información, y otra cosa es que nos hicieran esclavos.
Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro para todos aquellos que nos ven. El hecho de que en ocasiones se hable que México estaba en un proceso de crecimiento, mientras ellos ya eran colonias muy grandes y tenían edificios impresionantes, no es lo mismo llegar a esclavizar que venir a enseñar. Entonces, creo que ahí es donde está la clave. Hoy tenemos gobiernos que han trascendido. No es fácil, porque al final del día, cuando un partido político crea una ola, en esa ola pues puede existir de todo, pero de eso de todo, si haces una revisión de la credibilidad de la presidenta hoy en día, estamos hablando que está en un 68% de credibilidad con los mexicanos. Entonces, ¿qué es a lo que voy? No es fácil y podrá haber de todo tipo de personas, pero si bien es cierto que hoy en día México sí se siente en confianza con lo que se tiene como gobierno. Es presidenta de la Comunidad de Madrid, un brazo de Isabel Díaz Ayuso, un brazo muy conservador de la derecha española. Leo Córdoba, este discurso generó muchas controversias, ¿no? Esta visión, bueno, ellos lo llaman socialismo, bueno, una visión sumamente diferente a lo que realmente significa la izquierda en México, cómo se ve a través de todos los programas sociales, ¿no? Esta visión pues, que maneja ella, Isabel Díaz Ayuso, bueno, es el pobre es pobre porque quiere, hay que incentivar para que no darle todo a la gente, hay que no darle el pescado, hay que enseñarlo a pescar, que un tema que se viene manejando también con la derecha y la oposición aquí en México. Tu lectura de esta visita de Isabel Díaz Ayuso, Leo, te escuchamos. Pues simplemente el que piensa que el pueblo es tonto, realmente él es el tonto. ¿Por qué lo digo en este principio? Porque hemos escuchado algunas personas de España que dicen que ellos realmente vinieron a civilizar nuestro pueblo indígena, que ellos vinieron a traer el progreso, que ellos son realmente los eruditos que vinieron a cambiar a México, cuando nosotros tenemos una historia completamente diferente a lo que ellos cuentan. Nosotros éramos los civilizados, éramos los que estábamos bien con la sostenibilidad en su momento. Al contrario, ellos vinieron a traer la viruela, vinieron a traer diferentes enfermedades que trajeron catástrofes en México. Pero más allá de esto, ¿qué podemos esperar de la derecha ultraconservadora que no solamente vive aquí en México, sino también en otras partes de América Latina y de Iberoamérica y de Europa? Este es el caso de Ayuso. Cuando se decía en su momento que Hernán Cortés lo que había hecho era ver y que hizo patria, que hizo las cosas bien, que vino totalmente a evangelizarnos, pero también a darnos conocimiento, son mentiras completamente. Pero no hay que negar que la historia de México está totalmente establecida también con España, y por eso somos lo que somos en este momento. No podemos negar nuestra historia, pero para ello mismo tenemos que también tener dignidad. Y en el caso de los compañeros, lamentablemente de nuestra derecha, no es lo que más queda. ¿Qué podemos esperar de una persona como Maru Campos, como el PAN, que están trayendo a la CIA para que se metan a nuestro país a intervenir? ¿Qué podemos esperar de expresidentes como Peña Nieto, como Calderón y como otros como Zedillo, que están viviendo en España, que ni siquiera se quedaron en el país para poder ver los problemas que hay y poder salir a las calles y dejar que el pueblo bueno se acerque a ellos para decirles lo mucho que los aman? ¿Qué podemos esperar de un Salinas Pliego que no pagaba los impuestos y que sigue diciendo que otros países de Europa son mejores que México? Aquí tenemos todo. Lamentablemente hay personas que todavía se oponen a la transformación, y esto es lo que tenemos que observar. Ayuso, pues no van a cambiar sus ideas, ni va a cambiar tampoco las ideas de la derecha de México. Lo único que podemos hacer es ser conscientes y siempre buscar
y siempre estar orgullosos de lo que somos en México, que somos mexicanos, que somos indígenas, que somos mestizos, que somos afromexicanos y que somos una comunidad rica. Esta riqueza cultural, esta riqueza social, no la tiene España, no la tiene ningún país. Y eso es lo que debemos de fortalecer. Somos malos buenos y aquí estamos. Y hay que recordar lo que dijo en su momento Benito Juárez, como lo dijo la presidenta. Entre los seres humanos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Miguel Ángel, yo entiendo que es una estrategia de la derecha ir a buscar el gobierno extranjero, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando realmente el pueblo les cobra factura? Eso, ¿cómo lo ves? Por ahí a producción, si nos puede ilustrar, hace unos momentos una regidora en Aguascalientes tomó la tribuna en un acto solemne que está entregando las llaves de Aguascalientes con la gobernadora panista. No sé si producción nos puede apoyar ahí en ilustrar. Isa toma la tribuna y pues es una reacción a estos discursos, ¿no? Cómo yo, siendo tu amigo, tu vecino, voy a llegar a tu casa y te voy a decir cómo debes de pensar, qué es lo que tienes de hacer, cómo lo debes de manejar, cómo debes de administrarte. Entonces esta es una visión que tienen ellos, y pues dice que históricamente lo han buscado en potencias extranjeras. Pero ¿cuál es tu lectura cuando realmente el pueblo les cobra factura de esto? No, pues es sencilla. Realmente es complejo tomar la decisión de venir a denostar al gobierno de un país, pero al final no solo denotas tu hambre por demostrar, por mencionar, por cubrir con los que te identificas. Y creo que es ahí el error en el cual la oposición vive, queriendo traer a personajes que vengan a reivindicarlos, que les crean a ellos, que ellos revisen y que puedan hacerte pues vibrar como ciudadano. Mira, desde la elección de Andrés Manuel López Obrador, diferentes especialistas en marketing han hablado que a la oposición le ha hecho falta el tacto para alcanzar a las personas que todavía no están al 100% o identificados con el partido guinda en el poder. Y creo que es ahí donde deberían de preocuparse, más que traer personajes que hagan sentir mal no solo al gobierno actual, sino a los que se identifican con el gobierno actual. Realmente la diferencia de una persona que habla de ideas, de propuestas, de mejora, se ve. Pero una persona que viene a criticar, a denostar, pues lo único que busca es revanchismo, lo único que busca es un pleito, una pauta, porque los que están bajo su abrigo no pueden. ¿Y quiénes son los que están bajo su abrigo? Pues Acción Nacional, estos perfiles que son de Acción Nacional. Y en lugar de que la gente diga Acción Nacional está actuando de una manera positiva, pues estoy convencido que funcionarios, que regidores, que diputados, pues van a levantar la voz, porque no podemos permitir que venga un extranjero a ofendernos. ¿Por qué no? A veces quieren manipular el ejercicio de ofender al gobierno. Pero tú dime, cuando estuvo la pandemia, hubo un recurso extraordinario para las micro, pequeñas y grandes empresas directo del gobierno federal. ¿Eso es populismo? ¿Eso es socialismo? Cuando le estás dando a las empresas para que tengan un poder adquisitivo y mantenerse. Este programa de jóvenes construyendo el futuro, en donde son integrados a las salas empresariales y les paga el gobierno, no solo son beneficiados los jóvenes, son beneficiados las mismas empresas que no pagan un salario. ¿Eso es socialismo? Entonces tendríamos que entender muchas acciones que se han implementado que van a favor también del empresario, y no hacemos a un lado también los beneficios sociales para el adulto mayor,
para las madres jefas de familia, los incentivos a los estudiantes. Sí son apoyos. A mí me hubiera encantado cuando estaba en la secundaria, en la prepa, en la universidad, haber tenido esos apoyos. Pero bueno, yo veo muy bien que aquellos jóvenes ya no solo se preocupen, antes te preocupabas por trabajar y estudiar. Hoy puedes decir, puedo agarrar un trabajo más sencillo, que menos sea vulnerable para mí, porque sé que me va a llegar un recurso extraordinario desde para comer o hasta para el transporte. Y creo que hay acciones que no se han medido bien y se han dirigido como si fueran populistas, pero no. Hay acciones para el sector empresarial y hay acciones para las personas más necesitadas. Y creo que entonces estamos hablando de unas políticas públicas que han tenido una visión de una mejora en el entorno, no solo en algunos. Así es. Todo este discurso viene legitimado históricamente. Para una tercera opinión, y ahorita paso contigo, Leo, tenemos en la línea al doctor Igor Cerda, quien es director de la Facultad de Historia con línea de especialización en Historia y Arqueología. Doctor, muy buenas tardes. Le saluda Tobías Gómez. Buenas tardes, a sus órdenes, gusto saludarlos. Sí, muchas gracias. Me acompaña Miguel Santamaría y Leo Córdoba. Aquí en la mesa de la posmañanera, doctor Igor, hablábamos precisamente de cómo el discurso de la conquista se ha traspasado a un tema político. Usted como especialista, queremos escucharlo, cómo realmente se dio este proceso de conquista, esta reivindicación de Hernán Cortés, un proceso nodal para la historia de México. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Miren, es un tema muy polémico y sobre todo por lo pasado en estos días pasados. Y yo creo que tenemos que separar la historia como disciplina académica y seria de dos grandes tentaciones. Una es que tiene que ver con el revisionismo histórico, esta idea de que podemos revisar el pasado y empezar a juzgarlo con los ojos del presente. Es evidente que una serie de acciones, ya fuera propias de la llegada de los españoles europeos a América, claro que a los ojos del siglo XXI podrían ser considerados totalmente inapropiados o injustos o bajo todos los calificativos que le queramos poner. Entonces creo que tenemos que huir del revisionismo histórico y tratar de entender los hechos, los acontecimientos, los procesos y a los personajes en su propio contexto temporal, cultural, en el que se dieron, en el que vivieron. Y la segunda tentación es también tratar, también es normal, y es normal, la historia, si bien es una actividad del hombre y por tanto es política, debemos tener cuidado de no tomar, sobre todo, perspectivas temporales vinculadas a ciertas corrientes, ya sea de grupos del poder o de grupos de lo políticamente correcto o grupos de ciertos segmentos, porque no vamos a ponernos nunca de acuerdo. Es decir, si tratamos de poner en perspectiva los discursos indigenistas con los discursos hispanistas, etcétera, vamos a encontrar puntos completamente en desacuerdo, y la historia se trata de diálogo, de confrontar, de conversar, de leer y de revisar las posturas, pero para interpretarlas bajo la luz de nuevos documentos, de nuevas perspectivas teóricas. Entonces, creo que el tema de la llegada de los españoles a la Nueva Mesoamérica en 1519 es parte de este debate que todavía nos ocupa después de más de 500 años. Doctor, una figura clave, usted hablaba ya de este revisionismo, histórico, que usted como especialista en esta materia, Hernán Cortés, ¿hay un punto medio, doctor, para poder reivindicar esta figura, un tema más neutral? No sé, ¿hay algo que se pueda hacer para, en este ejercicio de divulgación que se hace de la historia y de este proceso que es muy nodal para la historia de México, este encuentro de los dos mundos, ¿hay algo medio que podamos tener?
algo que no confronte tanto estas posturas, que finalmente, bueno, es parte de la academia, estas confrontaciones también del gremio de los historiadores, pero hay algo medio que podamos hacer para encontrar o no hacer, o es negro o es blanco. No sé, doctor, lo escuchamos. Sí, yo creo que siempre hay posibilidad de no caer en los extremos porque nos lleva a posturas irreconciliables. Lo primero que yo tendría que decir al respecto de la figura de Hernán Cortés es un poco cambiar las palabras de todo este proceso complejo que representó esta llegada de los europeos a América. Lo primero que hay que decir es que la palabra conquista se aplica solamente a espacios donde hubo violencia como tal. Y yo creo que en México, allá en México, en el valle del altiplano central, efectivamente hubo una política de conquista, donde en Cholula, en México, en Otumba se llevaron a cabo batallas terribles, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Michoacán, que no sucedió en Oaxaca, que no sucedió en Veracruz, que no sucedió en Tlaxcala, donde lo que hay es una serie de pactos políticos entre los estados mesoamericanos y este grupo que con los aliados indígenas mayormente habían logrado derrotar a la Triple Alianza. Entonces yo creo que si quitamos un poco esta idea de que todo fue violencia y que hubo muchos pactos políticos, no quiero decir que no hubiera violencia de otro tipo como simbólica o emocional, pero creo que podríamos empezar a disminuir estos extremos en la figura de Hernán Cortés. Sin duda que Hernán Cortés genera simpatías, genera muchos odios, sobre todo porque la historia oficial en México ha hecho una historia de buenos y malos. Es una historia que desde los años del triunfo de la Revolución para acá, la Revolución triunfante, generaron un discurso indigenista, un discurso donde se sataniza cierta parte de nuestra historia y se glorifica otra. Yo creo que la figura de Hernán Cortés sí tiene puntos medios si consideramos el contexto político, histórico, cultural, porque se le puede acusar a Hernán Cortés y al grupo de españoles de haber destruido civilizaciones. Híjole, en aquella época cualquier conquista de cualquier imperio conllevaba la destrucción del régimen político que se conquistaba y la destrucción de sus dioses. Lo hicieron los españoles, pero también lo hicieron los tarascos, y lo hicieron los mexicas, y lo hicieron otros grupos. Es decir, es parte del tiempo. Entonces, si nos ponemos un poquito alejado de posturas extremas y nos movemos en esta zona de grises tan complicada de ver, creo que podríamos empezar a dejar de hablar de villanos, de héroes, y simplemente hablar de procesos históricos que tuvieron consecuencias, pues para en este caso a los vencidos, pues sí, desastrosas en algunos casos, y en otro lado, pues otras cosas que no podíamos considerarlas de ese tipo, ¿no? Hablo de la otra parte donde sí hubo conquista y fue terrible, fue en la Gran Guerra Chichimeca, que a partir de 1550, que llevó la destrucción, desaparición de numerosos grupos de cazadores-recolectores, estos mal llamados chichimecas, que desaparecieron por completo. Guamares, Pames, Zacatecos, Jaliscos, Huachichiles, todos estos grupos desaparecieron producto de una conquista. Ahí sí hubo guerra, hubo conquista y también fue terrible. Entonces, en estos casos, pues sí se pueden hablar de procesos históricos que pueden dar pie a posiciones extremas, pero sigo insistiendo en que los puntos medios los va a dar cuando nos adentremos en los documentos y cuando no politicemos la historia ni hagamos revisionismo con ojos del presente hacia el pasado de los procesos que nos precedieron y que son la base de la sociedad que somos hoy. Doctor, le quisiera agradecer por esta llamada y bueno, una cuarta opinión, usted desde su posición de historiador, de académico, pues bueno, enriquece mucho este debate. Le agradezco muchísimo por tomar la llamada, doctor. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo con ustedes por la oportunidad de externar este punto de vista que
pues trata de no abonar a tomar una pausa antes de caer en los juicios extremos de los personajes y los hechos del pasado. Así es. Yo estoy siempre para sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, el doctor Igor Cerda, quien es actual director de la Facultad de Historia aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Y bueno, es momento de hacer una pausa, son las 5:33, pausa, regresamos. Sí. Sí, escuché los audios, vi no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación. Y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Es parte de lo que en algún momento presentamos aquí, vamos a seguir presentando. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo esta articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México, o de decir es que en México está ocurriendo algo terrible. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan, porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo.
no les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. Gobiernos extranjeros a través de redes de comunicación, redes sociales, tratan de desestabilizar gobiernos financiados por ni más ni menos que el imperio de Estados Unidos. Leonardo, esto que mencionaba la presidenta es un exmandatario hondureño, hace un reportaje en Canal Red respecto a esto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta red? Pues dice que Estados Unidos aporta $350,000 para crear este equipo de comunicación regional con el objetivo de impulsar campañas mediáticas contra gobiernos progresistas. El papel de Donald Trump, y evidentemente, pues es la extrema derecha. Él busca vestir al continente de la derecha. Ya lo hemos visto en elecciones recientes. Colombia tiene elecciones muy pronto. Y bueno, quisiera ver tu comentario. ¿Cuál es tu comentario respecto a esto? Donald Trump quiere vestir a América, a todo el continente, con gobiernos que estén sometidos a él, que le respondan a él. ¿Cómo ves esta lectura, Leo? Te escuchamos. La venida de Ayuso no es una casualidad. Lo que está sucediendo en nuestro país simplemente asemeja a lo que sucedió hace unos días, hace unos meses, cuando algunas personas del PAN, incluyendo a Lili Téllez, a Ricardo Canallín, entre otros más, incluso aquí algunos diputados locales, que no voy a decir nombres para no darles publicidad, que están más apegados a la derecha que a un pueblo democrático, un pueblo progresista. Pero más allá de todo esto, si nosotros nos fijamos qué es lo que está sucediendo en este momento en México y en América Latina, pues es lo mismo, hombre. Lo que vimos hace un mes, en marzo, cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, pues en su caso Noboa, en su caso Milei, el presidente de El Salvador, el presidente de Perú, entre otros más. Y lo que busca es eso, deslegitimar la izquierda. Acabamos de escuchar a un excelente historiador hace un momento y nos comentaba, cuando escuchamos de la historia no tenemos que hacernos ni de un lado ni de otro, no hay malos ni buenos. Sí, claramente, desde la parte de expertise de la investigación histórica, sí debe de ser. Sin embargo, en la parte de la historia social, en la parte de lo político, en la parte de las relaciones internacionales, sí hay claros oscuros. Y sí hay oscuro y blanco. Y en este caso, lo que sucede en este momento con México, que México y Brasil se establecen como si fueran la panacea, como los líderes de América Latina en esta situación, pues es desestabilizar la izquierda. Y sí hay claros oscuros, porque lo que dijo ayer, lo que está diciendo la derecha, la ultraderecha, de España, con Ayuso, de que si no hubiera sido por Hernán Cortés y por los españoles, seguiríamos incluso asesinando, incluso llevando a cabo barbaries en nuestro país, es totalmente indignante. Pero también hay personas en España que son buenas, como el presidente Pedro Sánchez, que dio disculpas a la presidenta por los abusos y por las declaraciones de la ultraderecha de su propio país. Asimismo, en América Latina, tú ves a las imágenes, tú ves los videos de Milei, que se está peleando hasta por un lapicero de Donald Trump. Es indignante que tenga este país, que su país tan bueno, tan generoso que es Argentina, lo tenga totalmente demacrado. Y no por eso, en este momento, Milei se encuentra en los números más bajos de aprobación de Argentina. Y no por eso, también sucede con el presidente de Perú y con otros presidentes de la derecha, así como Donald Trump. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es desacreditar a la izquierda y pues no duden que en un momento va a salir también algunas redes sociales que vengan de Perú, que vengan de Honduras, que vengan de Ecuador,
que vengan del Salvador, perfiles falsos, atacando al progresismo. Y es que no se trata de populismo y tampoco no se trata de dictadura y no se trata de ese socialismo represor, ese socialismo dictador. Porque hay dos cosas que hay que entender. Una cosa es el populismo y otra cosa es la demagogia populista. Demagogia populista era totalmente decir que iban a acabar con la pobreza y al contrario, la aumentaron en 7 millones con Peña Nieto y con Calderón. Y el verdadero populismo es el que va con el pueblo, el que escucha al pueblo y que busca solucionar los problemas del pueblo en conjunto con el pueblo. Así sacamos 13.4 millones de personas de la pobreza en nuestro país. Y esto lo está viendo la gente, el pueblo bueno. ¿Por qué? Porque ganamos con una presidenta de una forma masiva. Y lo que se está buscando es desestabilizar a México y lo que sería Colombia con Petro para que no se ganen las siguientes internas. Pero lo único que va a suceder es que en América Latina no va a ganar ni Milei, no va a ganar la derecha en sus países y tampoco no va a ganar Donald Trump la siguiente campaña. Miguel Ángel, Donald Trump trata de vestir a América. ¿Qué es lo que pasa? La presidenta en México se va hasta el 30, pero vienen elecciones próximamente, tanto en Colombia como en Brasil. El Leo dice, bueno, el pueblo, las aprobaciones de Donald Trump están por los suelos. El voto que se le da, voto de castigo, creo yo que a Donald Trump en los ciudadanos estadounidenses, pues es de analizarse. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? A ver, Tobías, yo voy a iniciar con una frase de Martí, en donde mencionaba que si México cae, todo Latinoamérica cae. Porque México es punta de lanza. Y si bien es cierto, hoy México es gobernado por un gobierno de izquierda, empuja para que los demás países de Latinoamérica se identifiquen con ese tipo de gobiernos. Se inició con Andrés Manuel López Obrador, se mantiene su gobierno con Claudia Sheinbaum, con una aprobación alta, y entonces, al ser México punta de lanza en los demás países latinoamericanos, obviamente tiene que haber un trabajo sucio de los que se identifican con la derecha. En este momento, en lugar de buscar gobernar Argentina con ejemplos, con buena aceptación, como no puede Milei, pues bueno, hace el trabajo sucio con este expresidente de Honduras, Hernández, que en el 2024 fue perdonado por Donald Trump, ya que había sido sometido y agarrado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y había sido condenado a 24 años. O sea, imagínate el nivel de personaje que es. Pero bueno, al momento de que un delincuente y otro, un expresidente delincuente y un presidente con cero credibilidad en su país, tratan de hacer equipo para fortalecer a la derecha, pues obviamente resultados buenos no vas a encontrar. Yo creo que alguien les tendría que decir a nivel internacional a estos grupos de la derecha que busquen perfiles con una capacidad más amplia y que estén más limpios en su imagen, en su investidura. Y bueno, los resultados, como podemos ver, no han sido fuertes. Se habla en este audio que obviamente no solo buscan México ni Colombia, todo Latinoamérica, y son enfáticos en Honduras. Pero si bien es cierto, los más importantes o los más fuertes, de los más fuertes es en este momento Colombia y México. Pero la punta de lanza es México y es claro querer derribarlo. La desinformación, cuando la internet, las redes sociales no existían,
era muy productiva porque te permitía manipular a los medios de comunicación. Hoy que es tan sencillo llegar a diferentes medios de comunicación por las redes sociales, es muy difícil que le mientas a los ciudadanos. Entonces creo que la estrategia, si bien va a ser nula, peor aún ahora que quedaron descubiertos, y entonces la poca información que podría haber sido creíble, hoy queda derribada, tirada. Y bueno, cuando el ejercicio político no resulta como buscas, al final sigues engrandeciendo a los que querías debilitar. Y más con estos hechos, con estas acciones y con esos audios tan lamentables, de veras. Sí, y precisamente hablando de noticias falsas, infodemia, hoy es miércoles de detector de mentiras y para ello está Cristian Fernández. En una red. ¿Qué tal, Tobías? Buenas tardes. Como cada miércoles, hoy es Detector de Mentiras y analizaremos mentiras, notas falsas, desinformación que han circulado en medios de comunicación y redes sociales. La primera mentira que circuló en los medios de comunicación fue acerca de que Morena es un narcopartido, que sus gobernantes es un narcogobierno, pero esto es falso, ya que como nunca antes se ha combatido al narco destruyendo plantas de drogas y se han decomisado 68 toneladas de droga. También muchos de estos medios que afirman estas afirmaciones no cuentan con pruebas y las pruebas que presentan es que se les quitan las visas a los políticos. Pero esto realmente es una medida administrativa del gobierno de los Estados Unidos que no tiene nada que ver con estos temas. La segunda mentira que circuló fue la licencia del gobernador Rubén Rocha, ya que estos medios afirmaron que después de su licencia aún cuenta con la inmunidad procesal o con el fuero. Pero el consejero Arturo Saldívar demostró que esto no es así, ya que tomando licencia cualquier gobernante puede ser juzgado como cualquier persona. La tercera mentira de la semana estuvo relacionado al senador Enrique Insunza, ya que el periódico Universal afirmó que este senador iba a ser testigo protegido para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero es falso. Y esto lo confirmó el senador a través de sus redes sociales y además este periódico nunca presentó pruebas de lo que afirmó. Finalmente, la última mentira que se presentó esta semana fue la visita de la presidenta a Palenque, ya que varios medios afirmaron que era un cónclave del expresidente con la presidenta y funcionarios federales. Pero esto es falso. Únicamente la presidenta iba a revisar las obras que se están haciendo en conexión del tren interoceánico y el Tren Maya. Esas fueron las mentiras de la semana, Tobías. Vaya cónclave que se vivió en Palenque, la presidenta cenando ahí con Raquel Buenrostro porque tenían hambre y tenían temas pendientes. La mentira de la semana, Cris. Pues yo creo que tiene que ver todo este montaje que está armando en torno a narcopolítica y a narcopartido, ¿no? Porque vemos medidas muy diferentes entre la oposición y el gobierno. Mientras unos renuncian, como el gobernador Rubén Rocha Moya, la gobernadora de Maru Campos de Chihuahua se mantiene en el poder, a pesar de haber permitido la injerencia de agencias extranjeras en el país. Bien despreocupada Maru Campos. Muchas gracias, Cris. Estos ejercicios de infodemia precisamente van en contra de todas estas andanadas que se puedan venir tanto internacional como nacionalmente. Hasta la próxima, Cris. Muchas gracias por Infodemia. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pasamos a un tema hace unos 10 minutos, 15, la presidenta acaba de sacar en sus redes sociales cómo recibió a este grupo musical de Corea del Sur. Dice, recibo con gusto a uno de los más queridos, uno de los grupos más queridos por los jóvenes de México. BTS, la música y los valores unen a México y Corea del Sur. Empiezo contigo, Leo. Es un tema como la felicidad, el derecho a la diversión, se puede traducir en un símbolo importante para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Hoy lo vemos también en gobiernos locales, estos conciertos que se hacen gratuitos con causa. ¿Cómo ves estas dinámicas? ¿Qué
si bien es una línea que viene desde el gobierno federal, pero que realmente tienden a impactar mucho en la sociedad. Leo, te escuchamos. Sí, estaba viendo hace unos momentos las imágenes cuando se empezó a concentrar la gente en torno al Palacio Nacional porque querían saludar a sus artistas, a su grupo musical, el BTS. Es muy interesante, pero yo lo que quiero subrayar y lo que quiero enfatizar totalmente es cómo las nuevas generaciones, este relevo generacional nos enseña cosas totalmente diferentes a lo que pensamos. ¿En qué sentido? En que por lo general pensamos que los millennials o pensamos que la generación alfa, la generación Z, etcétera, son personas que realmente no se unen por motivos o realmente son personas muy apáticas. Y realmente no fue así. Tal fue el caso cuando se empezó a revender totalmente los boletos de BTS hasta en 70,000 pesos. Y que realmente hasta la Profeco tuvo que entrar para que pudiera bajarse, para que pudiera observarse los costos de estos boletos. Y es cuando la presidenta ve toda la inconformidad que había en los fans de este grupo musical y trató de buscar una solución. ¿Y qué fue? Lanzó una solicitud al presidente de Corea del Sur para ver una solución que se pudiera hacer y hoy se legitima totalmente. Pero más allá de todo esto, lo que quiero decir y enfatizar es que cuando el pueblo se une, seamos jóvenes, seamos personas mayores, sean personas de la tercera edad, de cualquier tipo, puede haber cambios. Y esto es lo que quiero enfatizar. Cuando hay acción colectiva, todo es posible. Y claro, la recreación es un derecho humano y es esencial y creo que van a venir buenos conciertos para todo México posiblemente, o mínimamente encontraremos uno en el Zócalo capitalino como Andrea Bocelli, entre otros más artistas. Pero más allá de todo esto, enfatizo eso. La acción colectiva puede mover mundos. Y eso fue lo que nos ayudó a ganar en el año 2018. Y eso es lo que mueve la presidenta. Por eso justamente estaba observando la mañanera y decía la presidenta que el programa que lanzó para poder buscar que estos créditos impagables que antes tenían con la financiera rural algunas personas, pues las escuchó cuando estuvo en la calle, cuando estuvo en Oaxaca, cuando estuvo en Chiapas, etcétera. La presidenta se le acercaba a los agricultores y decían, queremos pagar, pero no sabemos cómo, presidenta. Entonces, esa es la consecuencia de estar en la calle, de estar con el pueblo, de estar escuchando casa por casa. Y eso es lo que somos en Morena realmente, escuchar al pueblo. Y lo que acaba de decir la presidenta, creo que se va a llevar aplausos, sobre todo por las generaciones nuevas. Miguel Ángel, un minuto. ¿Cómo ves estos conciertos? La felicidad es un derecho del pueblo. ¿Cómo lo ves? Te escuchamos. 3 puntos importantes, Tobías. Cohesión social, para que la sociedad pueda tener distracción. La economía, 2, la economía pueda fluir con ventas. Y 3, el tema cultural internacional. Conocer otras formas de pensar, de hablar, de dirigirse, y creo que eso ayuda a también tener una palomita de distracción en el gobierno actual. Así es, un tema importante y bueno, también ella escribió una carta al presidente de Corea y bueno, también eso es un tema que traspasa a lo político. Les quiero agradecer muchísimo por esta mesa. Estamos llegando al final de este programa. Leo, muchísimas gracias por esta mesa. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Con el gusto de decirte, Tobías, y hoy sí cerramos, creo que a tiempo. Hoy sí cerramos y no te tuve que cortar y hacer un en vivo. No, muchísimas gracias. Y a ustedes allá en casa los dejamos con el avance informativo y a las 7 en punto. No se pierda Un Día en la Vida con Geraldina Carreño. Yo soy Tobías Gómez. Hasta la próxima. Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente... Soy madre, abuela, científica y a partir de hoy la presidenta constitucional.